Hola a todos, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión pues os voy a hablar de algo relacionado con el mundo de la arqueología, algo que me toca muy cercano a lo profesional, ¿vale? Entonces voy a hacer inicio al contenido. Bueno, primero que todo voy a hablar de Joseph Garfinkel y sobre sus teorías del Yabek de arcilla. Este hombre es arqueólogo, evidentemente. Nació en 1956 en Haifa, en Israel, y la especialidad de este hombre es la protohistoria del Próximo Oriente. Ha excavado en varios lugares en Próximo Oriente, en Gesher, en Yiftahel, Ashileton, la parte del Neolítico, en Shahar, en Jagolán, en Tenali y en Tel Saf. Ha escrito 12 libros y bueno, tiene muchísimos artículos publicados, más de 100, en los que se habla de arquitectura antigua, de agricultura, de cerámica, de arte, de religión y danza. Actualmente él es profesor de arqueología de prehistoria y bueno, de arqueología del periodo bíblico en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una persona que está vinculada a ese movimiento de tipo explicación de la arqueología relacionándolo con conceptos bíblicos y con figuras bíblicas. Y bueno, voy a ir al contenido importante y la mención que voy a hacer en relación a la ufología de esta persona, ¿vale? No exactamente por él, sino por ciertas personas del misterio que han estado intentando hacer vídeos, intentando vincular el trabajo de este hombre con la ufología, cuando realmente no tiene nada que ver. En el año 2007 se iniciaron excavaciones en Kirbet, Keyafa, y bueno, la datación del yacimiento es entre el siglo IX y el siglo X antes de Cristo. Es un yacimiento de la época del rey David bíblico. Y unos años más tarde, un poco después, a partir del 2008, 2009, bueno, se siguió ahondando la investigación arqueológica y la excavación. Pero en el 2008 se encuentra una inscripción en tinta, un fragmento de cerámica, que posiblemente sea una de las inscripciones hebreas más antiguas, que bueno, se dice que está en protofenicio o en alfabética temprana. No se sabe si realmente es hebreo antiguo. No, ni siquiera se ponen de acuerdo los expertos, ¿vale? En el tema. Bueno, en cuanto a la cabeza, esta cabeza que se está intentando relacionar con ufología en este momento, últimamente. Bueno, esta cabeza tiene unos 3000 años y según Garfinkel podría ser una representación de Yahvé, del dios de los hebreos. Y bueno, lo que sí realmente es cierto es que en la Biblia aparece en Éxodo, en 24, que les fue prohibido dejar forma, o sea, una constancia material del rostro de Yahvé. Igualmente pasó en el Islam. Y bueno, según los mandamientos, como dice ahí, eh, esta figura es una figura que posiblemente está acompañada de alguna figura similar a la que hemos visto anteriormente. Por ahí he visto que se ha intentado decir que esta figura tiene 6 dedos, pero para eso primero habría que compararlo con el otro pie. Y segundo, yo aquí veo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto posiblemente sea debido a la degradación de la propia cerámica. Y no fue una estatuilla única, sino que se encontraron 3. Fueron encontradas cerca de Kirbet, Keyafa. Y en Mosa también se encontraron. Hay otro arqueólogo que ha encontrado materiales ecuestres y figuras de arcilla cerca de ahí. Y bueno, aquí vemos toda la franja sirio-palestina, Gaza, Jerusalén y Hebrón, que son los sitios de referencia más conocidos. Lo más importante de la investigación que se realizó entre 2007 y 2008 fue en realidad este ostracón. Esta es la inscripción que les he dicho anteriormente, que había sido encontrada en tinta sobre cerámica y que posiblemente sí es una de las inscripciones más antiguas del Próximo Oriente.
asociada al hebreo, aunque no se sabe si es protofenicio. En fin, no se ponen de acuerdo los lingüistas del todo sobre ello, pero bueno, ya con el tiempo se tendrán más datos sobre ello. Bueno, aquí tenemos esa cabeza. Se dice inicialmente que tenía orejas, posiblemente unos pendientes, hay perforaciones, hay degradaciones, aquí hay una especie de gorro o corona. Tampoco sabemos por qué se representan los ojos de esta manera, posiblemente porque es más fácil a la hora de crear una figura, ¿vale? Simplemente realizar algo similar a la forma del ojo y hacer una perforación. La nariz es alargada, tiene boca y tiene figura antropomorfa. Es una figura antropomorfa. Es una figura de aproximadamente 2 pulgadas de alto, 5 centímetros. Y fue hallado en un edificio que posiblemente pudo haber sido un palacio de Kirbet, que Jaffa, en Israel. Y bueno, según el señor Garfinkel, él sospecha que la cabeza de arcilla pudo haber sido realmente la figura de Yahvé, y que posiblemente fuera acompañada de uno de esos caballos. Bueno, los relatos bíblicos hablan de Yahvé cabalgando en los cielos. Por ejemplo, el Salmo 68, 4 dice: canta a Dios, canta alabanzas a su nombre, alza una canción para el que cabalga sobre las nubes, Yahvé. Según esto, bueno, esto es una afirmación del señor Garfinkel. Y bueno, él hace notar que también el libro de Habacuc hace referencias al Dios montado a caballo. Pero bueno, como he dicho antes, no existen pruebas de que esto sea así, ya que no hay constancia escrita, ni hay un grabado, ni en la figura, ni en tinta, no hay nada, ¿vale? Así que realmente no se puede vincular esta figura que se ha hallado por parte de la arqueología a la ufología, ¿vale? Por lo tanto, la comunidad científica seguirá negándolo, seguirá desestimándolo, porque realmente no hay nada a lo que se pueda vincular. Y bueno, para concluir, la figura no es concluyente y no se puede afirmar que pertenezca a Yahvé. No hay ninguna marca escrita que así lo haga notar, aunque se trate de una figura ecuestre en arcilla, y por lo tanto no es vinculable al mundo del misterio o la ufología, aunque algunas personas lo busquen y se mencione que Yahvé surcaba los cielos en su caballo, ovni. No se puede vincular esta pieza arqueológica ni relacionarla con el tipo de rostro antropomorfo que posee con los extraterrestres. Al menos por el momento no es posible y es desestimable para la arqueología. En fin, eso es todo y espero que les haya gustado y hasta luego.